Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a mi canal. Si este vídeo ha llegado, quédate porque es que Dios te lo ha puesto justamente delante para que lo veas, para que entiendas por qué tu sufrimiento está más cercano a entender cómo funciona tu mente que a todos los problemas que le echas a lo externo de tu vida cuando reflejas que la culpa es de tu jefe, que la culpa es de tu trabajo, que la culpa es de tu situación laboral o que la culpa es de tu economía. No, este vídeo ha llegado aquí porque necesitabas escucharlo para que entiendas cómo funciona la mente, para que dejes de sufrir, para que elimines tus bloqueos y para que encamines tu vida hacia un lugar más placentero, más disfrutable y más en gozo, ¿vale? Vale, para quien no me conozca, me llamo Víctor Gómez, durante muchos años estuve en el mundo de las adicciones, durante muchos años estuve drogándome, tapaba un vacío interior con drogas, saliendo de fiesta cada fin de semana, atraía relaciones tóxicas a mi vida, tenía sexo vacío, me le reventaron un labio una noche, en fin, mi vida era un completo caos, tenía dinero, lo tenía todo, pero me sentía vacío y necesitaba evadirme. ¿Por qué? No fue hasta que conocí esto que te voy a contar en el vídeo, cuando mi vida empezó a transformarse, cuando empecé a dejar las adicciones, cuando empecé a vivir realmente en plenitud, en paz. Y estando en la misma situación, ahora estoy mucho más tranquilo, mucho más en armonía y mucho más calmado, centrado y feliz. Porque en esta vida no hemos venido a sufrir, no hemos venido a estar mal, ni tampoco hemos venido a estar en una lucha constante y en una lucha permanentemente de 24 horas. Aquí hemos venido a estar bien, a estar en paz. Así que sin más, te voy a dar las 5 claves de los mecanismos del ego que te mantienen estancado, que te mantienen en sufrimiento, que te mantienen en un bucle que vas repitiendo una y otra vez y que te mantienen en sufrimiento. Porque, como decía Carl Jung, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, seguirás sufriendo y tú lo llamarás destino. Así que el punto número 1 del que vamos a hablar es: tu ego no te define. Esto puede parecer muy loco para aquella gente que no lo comprenda, para aquella gente que está iniciando en el desarrollo personal y espiritual sobre todo, pero tu mente no eres tú. Es decir, tú no eres los pensamientos que te pasan por la cabeza, tú no eres los sentimientos que tienes y tampoco eres las emociones. Tú puedes tenerlas, pero no tienes que identificarte con ellas. Tienes que aprender a convertirte en un observador. En vez de ser identificarte con ello y ser testigo de tus emociones en base a me siento mal y por eso estoy mal, tienes que ser observador y decir me siento mal, me permito estar mal, me permito sentir mal, pero eso no me define y eso no soy yo. Ese es el primer punto que va a determinar la diferencia entre que estés toda tu vida sufriendo, que estés toda tu vida repitiendo el ciclo, que estés toda tu vida cambiando de relación porque con otra relación vas a estar mejor, cambiando de trabajo porque en otro trabajo vas a estar mejor, cambiando de todo, buscando ahí fuera y echando la culpa a lo de fuera, cuando todo ya lo tienes dentro y lo único que tienes que hacer es empezar a mirar hacia adentro, empezar a entender los mecanismos del ego para no identificarte con ellos y a partir de ahí empezar a dejar de sufrir y empezar a dejar de estar mal. El 99% de los problemas que tenemos son mentales. Así como suena. Esto puede parecer muy loco, les digo, para aquella gente que no esté un poquito, bueno, pues más trabajada, que no es mejor ni peor. Cada persona tiene su ritmo, cada persona tiene su proceso y está genial. Y nadie, una persona que esté más trabajada o más avanzada espiritualmente no significa que sea mejor que otra persona que esté en bucle, sufriendo y sintiéndose desgraciado. Cada persona tiene su proceso y está perfecto. Entonces, el punto número 2 es que tienes que entender que el ego ha sido muy funcional a lo largo de la historia del desarrollo de la humanidad para subsistir, para sobrevivir, para su seguridad. Pero a día de hoy
ya no es funcional, porque tenemos el mismo cerebro reptiliano que teníamos hace miles de millones de años cuando estábamos en cavernas, cuando estábamos en el bosque y cuando salíamos a cazar. Y eso, en su momento, nos llevó a la evolución que tenemos hoy día, pero a la sociedad en la que estamos ahora no es nada funcional. El ego es un mecanismo que tiene el ser humano para subsistir, para sobrevivir y para estar subsistiendo con el mínimo esfuerzo y haciendo lo mínimo, sencillamente para no incomodarse. El punto número 1, como hemos dicho, es que tú no eres tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones. El punto número 2 es que tú, el ego, no puedes derrotarlo, es como un mecanismo que tienes ahí desde nuestros ancestros. Y está bien. El punto número 3 es que el ego, tu mente, no tienes que eliminarla, no tienes que matar al ego, no se puede. Tienes que convivir con él, pero no hacerle caso. Tienes que entender que el ego no está aquí para matarlo y que, cuando una persona, por muy elevada, por muy desarrollada, por muy trabajada internamente que esté, el ego siempre va a estar usando sus mecanismos para hacerte sus jugarretas, para subsistir. Sobre todo cuando estás queriendo hacer algo que te supone atravesar ciertas resistencias, ciertos miedos, ciertas incomodidades, porque tu ego no quiere incomodarse. Entonces, el ego, como hemos dicho, recapitulando, no eres tus pensamientos, tus sentimientos y tus emociones, tienes que aprender a ser observador y no testigo de ello. Es un mecanismo de defensa y está ahí para hacerte ver lo que tienes que atravesar, porque a menudo donde tienes ese miedo, que a menudo es, normalmente va a aparecer saliendo de tu zona de confort, es donde te vas a confrontar, es donde te van a atravesar, te van a venir esos miedos, y que dirán eso y no podré, eso y no soy capaz, porque precisamente por ahí es por donde tienes que ir. Pero como el cerebro, hemos dicho antes, que quiere subsistir y quiere estar en paz, tranquilo, tampoco quiere hacerte crecer. Su seguridad es que no crezcas, su seguridad es que estás ahí tirado y ya. Pero aquí nosotros no hemos venido para eso. Aquí hemos venido a encarnar nuestra máxima identidad, a expandirnos lo máximo posible y a vivir una vida extraordinaria que es la que queremos vivir, en base a quienes hemos elegido ser. Si tú eliges ser una persona emprendedora, una persona que trasciende sus miedos, una persona que se pone incómoda, una persona que se atreve a hacer cosas que antes no se atrevía a hacer, o que se atreve a hacer, a estar en situaciones, conocer personas, cualquier cosa que siempre ha dado miedo, no puedes. Seguimos, que se me cortó el vídeo, capacidad llena del teléfono, y vamos directamente al punto 4. El punto 4 es que el ego necesita ser alguien. El ego son tu dinero, el ego son tus logros, el ego es tus éxitos, el ego es tus fracasos. Él necesita identificarse con alguien o con algo, porque de ahí vive, de ahí saca jugo y de ahí es de donde puede subsistir. Ese es el punto número 4. Si tú tienes mucho éxito en la vida, o si tú tienes mucho dinero, o te identificas con un supercoche, el ego se siente que es ese coche, porque es que yo, mira qué coche. El ego necesita identificarse con logros, con conseguir, con acumular, con tener. Y eso es uno de los mecanismos que te llevan al sufrimiento también, porque tú no eres nada material. Tú en tu ser, en tu esencia, ya eres un ser completo, infinito, hijo de Dios y del universo, de la vida, llámalo como quieras. Pero el ego necesita identificarse con cosas ajenas para sentirse válido, para sentirse que es. Y eso, inevitablemente, si te identificas con cosas externas, te va a llevar al sufrimiento. Punto. ¿Quién no le ha pasado que se ha tirado años luchando, trabajando, esforzándose por conseguir algo, y cuando lo ha conseguido,
al cabo de muy poco tiempo se da cuenta de que dice, y ya está. Entonces vamos a por otra cosa. Y porque el ego necesita validarse y necesita acumular. Y el punto número 5, y para cerrar el vídeo, es el ego necesita controlar, necesita tener la razón y necesita saberlo todo, necesita opinar. Una persona muy egoica, muy dirigida por su ego en piloto automático, es una persona que está constantemente opinando, que está constantemente mirando y que está constantemente... Ese es el ego que necesita tener el control. Ese es el ego que necesita tener la razón. Hay gente que por tener la razón, aunque no tenga sentido para su vida o para su bienestar, tiene que tener la razón y sufre totalmente, pero tiene la razón. Y están en una discusión, por ejemplo, defendiendo su postura a capa y espada, en algo que no tiene sentido y que a lo mejor no es nada funcional para su vida, para su felicidad, para su bienestar, pero quiere tener la razón. Hay gente que se pelea porque tiene que tener la razón. Y gente que pierde una amistad, gente que pierde una persona porque tiene que tener la razón. Así que si hacemos un remix de todo lo que he dicho de los mecanismos del ego, vamos a entender muy resumidamente por qué cuando entiendes los mecanismos del ego y cómo funciona la mente humana y empiezas a observar, empiezas automáticamente a comprender, a autoobservarte y a elevar tu nivel de conciencia y por consiguiente a dejar de sufrir. El punto número uno hemos dicho de que no eres ni tus sentimientos, ni tus pensamientos, ni tus emociones. Si tú estás mal o te sientes un día fatal, horroroso, pues yo qué sé, por H, por B, por C, porque simplemente somos humanos, pues lo aceptas y está bien estar mal. Me permito ser humano y me permito estar mal. Así que si ya entiendes, aceptas e integras eso, vas a dejar de sufrir un poquito. Si entiendes que el ego, tu mente, funciona de una manera que nos hizo evolucionar, pero que ahora no nos es funcional, que es un automatismo, que está a nivel consciente, también vas a comprender un poquito más. Y el punto número 3 que hemos dicho, espérate que se me ha ido, era que el ego, si quieres entender los mecanismos del ego, está bien, pero que no tienes que dejar de identificarte con ellos. El punto número 4 es que tienes que entender, para dejar de sufrir, que tú no eres esas cosas con las que se identifica el ego. Hemos dicho tener dinero, hemos dicho tener un coche, hemos dicho conseguir un objetivo después de muchos años de lucha para volver a querer un objetivo, para sentirse vacío, para volver a buscar otro objetivo. Es como pum, 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 la carrera de la rata interminable. Y el punto número 5 que hemos dicho es que el ego necesita tenerlo todo bajo control, necesita saberlo todo, necesita opinar, saber, necesita tener la razón. Así que si recapitulamos un poquito y entendemos cómo funciona el ego y que no tienes ni que tener la razón, que tu opinión no es la verdad, es tu opinión y no es ni mejor ni peor, que no eres lo de fuera, sino lo de dentro. Lo importante no es lo de fuera, sino lo de dentro. Lo importante es que dejes de identificarte con lo externo. Y si entiendes que el ego es un mecanismo que no es funcional ahora, que sí que fue en su momento para nuestra evolución humana, entiendes que no eres ni tus sentimientos, ni tus pensamientos, ni tus emociones. Aleluya, porque esa apertura mental te va a llevar a que dejes de sufrir para irte a otro nivel, para que puedas estar más en paz. Porque no hay mayor retorno de inversión que tener y buscar y tener tu paz. Porque todo el dinero del mundo te puede dar muchos lujos, te puede dar muchas, bueno, pues ciertas cositas. ¿Pero qué son eso? Cositas. Porque no te vale de nada tener una cuenta bancaria que factura cientos de miles de millones de euros si tu ego te está matando por dentro, porque te sientes vacío, porque no entiendes los mecanismos del ego. Así que si has llegado hasta aquí, muchas gracias por haber llegado, no me enrollo más. Insisto, seguirme no sé, lo he dicho antes, en Instagram, @VictorGomezConciencia, donde estoy comentando mi proceso y
estoy mostrando cómo paso de trabajar en una finca agrícola, soy empresario agrícola, a trabajar y vivir de mi pasión, elevando mi nivel de conciencia, autoconociéndome a través de ello y ayudando y exponiéndome con los demás, ¿vale?